Hola a todos, bienvenidos al canal Tube Ranking. En el video de hoy vamos a hablar sobre la cita de tráfico, la cita DGT. Lo primero, tenemos que acudir a la sede electrónica de Dirección General de Tráfico y luego seleccionamos el apartado citas y luego seleccionamos solicitud de cita previa. Luego, al seleccionar la solicitud de cita previa, nos aparece este menú. Aquí, tal como sabemos, en Barcelona y en Madrid específicamente, casi es imposible de conseguir cita. Tal como vemos aquí, estamos recibiendo un número muy elevado de acceso que no nos permiten procesar tu petición. Si seleccionamos Madrid, lo mismo pasará. Chequeamos que no soy robot para continuar y lo mismo que nos está diciendo que el horario de atención está completo para los próximos días. Inténtelo más tarde. Si lo intentamos 1.000.000 de veces pasará lo mismo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Y cuáles son los horarios en los que podemos entrar y encontrar, por lo menos, no digo del todo, pero la gran mayoría de las secciones de tráfico? El horario, para que podamos escoger nuestra cita previa en tráfico, yo lo que he encontrado últimamente en varios días seguidos, he encontrado que hay citas a las 5 de la mañana. Específicamente, de esos 3 días he estado mirando, las citas me han salido más o menos de las 4:39 hasta las 5:12, pero digamos de las 4 a 5:15, para estar bien atento. De momento estoy analizando para saber cuáles son los otros horarios para poder coger nuestra cita previa de tráfico. Pero yo os recomiendo a todos los que tienen el certificado digital y quieran hacer el duplicado o la renovación de su carnet, que lo haga a través de la sede electrónica, que es lo más seguro y lo más fácil y lo más rápido. Incluso le puede llegar el carnet antes de que haya encontrado cita previa, a menos que la persona no sepa cómo hacerlo. Entonces esto ya es otra cosa. Bien, para hacer el duplicado, hagamos clic en duplicado y aquí podemos hacer tanto el duplicado por robo o por deterioro, o bien duplicado por cambio de datos. Nosotros en nuestro caso hagamos la selección esta y nos va a dirigir hacia la sede electrónica. Aquí me está solicitando que escoja una de estas claves, tanto la clave permanente como la acceso PIN 24 horas, como Identifier, que es el certificado digital o certificado electrónico. Bien, aquí en esto no voy a entrar en detalle y voy a finalizar el video de hoy aquí. Nos vemos en el próximo video con un nuevo tema relacionado con cita previa y hasta pronto.